Vamos a seguir con este curso de PNL. Bueno, veréis que me he puesto un micrófono porque continuamente me decís que no se oye y voy haciendo pruebas, pero claro, no sois conscientes de que yo mi voz es una voz muy fina, muy débil y además tengo alergias, con lo cual me afectan todavía más. Pero bueno, creo que con el micrófono se oye bien. Vamos a seguir. Veréis que he hecho un descanso de varios días porque yo lo que quiero es que podáis asumir todo lo que os digo. Que os digo demasiadas cosas, ya lo sé, soy consciente. Hoy nos toca un capítulo de una persona, de un señor. Nos toca el capítulo dedicado a Milton Erickson, que es uno de los grandes hipnólogos que ha habido en la historia del mundo. Os voy a contar una anécdota antes de empezar con el capítulo, porque luego voy a leer todo lo que tengo en los apuntes. Por cierto, no me ha pedido nadie los apuntes, me imagino que no os interesa. No pasa nada, yo no me molesto. Entonces, yo, una vez, yo trabajaba con hipnosis ericksoniana, que también lo haremos en el siguiente capítulo, y una vez estaba trabajando con hipnosis ericksoniana y me vino a la mente el decirle a la persona, y cada vez que pienses en mí recordarás mi voz y mi voz te hará compañía. Qué fuerte, porque yo, al cabo de unos meses, leí que Milton Erickson había escrito un libro que se llamaba Y mi voz irá contigo. Yo pensé, habrá los que me han escuchado, si son conocedores de este tema, pensarán que he copiado de Milton Erickson. Yo soy muy raro, soy muy diferente, pero intento no copiar nada. Y entonces lo modifiqué, lo comenté en la clase presencial que estaba haciendo y lo modifiqué, no lo dije más. Milton Erickson era hijo de padres suecos que tuvo muchas dificultades en su vida. Era sordo de un oído. Solamente podía distinguir el color morado porque era daltónico. Tenía muy bajo sistema inmunitario. A los 17 años sufrió la polio. En aquel momento la polio era una enfermedad que asolaba al mundo. Quedó prácticamente parapléjico. Es un niño que comenzó a hablar a los 4 años. Y él decidió observar a los demás en lugar de perderse en los laberintos del lenguaje. Cuando le dio la polio estaba postrado en la cama y lo único que podía hacer era mover los ojos. Se hizo un gran observador y descubrió cómo su madre decía que sí cuando quería decir no y su hermana pequeña era al revés. Así descubrió lo que en PNL se llama incongruencia entre el pensamiento y el lenguaje no verbal. En esas observaciones encontró su verdadero estado de recursos y vio cómo su hermanita pequeña comenzaba a caminar. Aprendió de ella mentalmente todas las secuencias que implica el aprendizaje a caminar. Él no tendría que utilizarlas para volver a caminar porque él estaba paralizado. Y efectivamente, cuando posteriormente recuperó la movilidad, utilizó esas secuencias que había observado en su hermanita para caminar. Cuando él pudo, estudió medicina, psicología y psiquiatría. Su metodología era muy diferente a la de la época, pues le gustaba explicar historias, anécdotas, siempre con mensaje escondido, y observaba las reacciones de la gente que al final siempre solucionaba sus problemas. Sin saberlo, inventó la famosa puerta de atrás. Él no sabía lo que hacía, pero es la base para la llamada puerta de atrás. Sabéis que la puerta de atrás es un invento mío, pero él ya la utilizaba. Por sus actuaciones se puede decir que era un gran resiliente,
pues de cada problema encontraba una solución. Era un gran especialista en eso. Estuvo especializado en hipnosis clínica, que utilizó en su primera etapa. Posteriormente trabajó en hospitales psiquiátricos y su tercera época se distinguió por crear y utilizar la hipnosis natural, en la cual el paciente no era dominado, sino que era inducido a utilizar su mejor estado de recursos en cada momento. Ahora os voy a contar una serie de anécdotas de este hombre. Les llamó una señora y le dijo que su hija estaba muy acomplejada y que no quería salir para nada de casa porque decía que tenía los pies muy grandes. El doctor Erickson le dijo a la señora que él iba a visitarla un día con pretexto de hacer una revisión a su salud. Que no le dijera nada a su hija hasta ese momento. Cuando llegó, le dijo a la hija que lo ayudara a cargar unas toallas y una bandeja con agua. Y de pronto le dio un pisotón muy fuerte a la niña. La niña gritó, obviamente, porque le dolió y le dijo: «Oiga, ¿qué le pasa?». Y Erickson le respondió: «Ay, niña, si tuvieras los pies lo suficientemente grandes para que yo los viera, no te habría pesado». Un tiempo después la señora le llamó a su consultorio para decirle que desde ese día la niña había vuelto a salir como si nada y que ya no mencionaba nada del tamaño de sus pies. Cuando Erickson trabajaba en el hospital psiquiátrico de Worcester y había un paciente que llevaba allí muchos años en estado catatónico, es decir, esas personas que no se mueven, que están como estatuas, y si les mueves el brazo ahí se queda, o si les mueves una mano ahí se queda. Los médicos de ese hospital no tenían ni idea de cómo ayudarlo, así que ni con baños de tina, bueno, esto yo que lo he copiado de un libro americano, ni con baños de tina en agua helada, ni con choques eléctricos, ni con nada lograban que se moviera. Un día Erickson, que entonces era limpiador del hospital, entró con la pulidora de pisos y entonces puso a su paciente en posición como si fuera a pulir el piso. Con sus manos en el mango de la máquina, encendió la máquina y con la vibración se movía de un lado para otro en pequeñitos pasos. Continuó varios días con el mismo ejercicio hasta que un día le dijo: «Oye, a partir de ahora vas a pulir un poquito más de este piso», y lo empujó suavemente para que diera unos cuantos pasitos y lo puliera más metros. Más adelante le dijo que puliera más metros y más metros, hasta que un día su paciente por sí solo logró caminar con su máquina pulidora y pulir todo el piso de la sala. A partir de eso el paciente se convirtió en el pulidor oficial y lo llevaron de piso en piso del hospital para que pusiera los pisos, para que puliera, perdonaré, estoy leyendo y se me van las letras, para que puliera los pisos y finalmente salió de su estado catatónico y volvió a caminar y a hacer su vida normal. Una madre fue a ver al doctor Erickson con su hija de 11 años. Tan pronto escuchó que se orinaba en la cama, le pidió a la madre que saliera del consultorio convencido de que la niña sabría contarme su propia historia. La niña me dijo que de chiquita había tenido una infección en la vejiga, había sido tratada por un urólogo. Y la infección persistió durante 5 o 6 años, tal vez más. Periódicamente la sometían a citoscopias y le practicaron centenares de citoscopias hasta que al final encontraban el foco infeccioso en un riñón. Le extirpaban el riñón y estuvo libre de infecciones por 4 años. Más o menos, ¿eh? Le habían hecho tantos centenares de citoscopias que su vejiga y el esfínter estaban tan dilatados que se mojaba todas las noches, tan pronto relajaba la vejiga al dormirse. Durante el día podía con esfuerzo, controlar la vejiga, a menos que soltara una carcajada. La relajación que acompañaba la risa la hacía mojarse la bombacha. La bombacha es la braguita. Como le habían extirpado el riñón y estuvo libre de infecciones durante varios años, sus padres pensaban que ella debía de aprender a autocontrolarse. Tenía 3 hermanitas menores que le ponían apodos y se mofaban de ella. Todas las madres de su compañera sabían que ella mojaba la cama, y todos sus compañeros de la escuela, 2 o 3 mil compañeros, sabían que mojaba la cama y se orinaba encima cuando reía, así que era objeto de muchas burlas.
Era una niña muy alta y bonita, rubia, con largos cabellos que le llegaban hasta la cintura. Era realmente una niña encantadora. Se burlaban y apartaban de ella, le exigían más de lo que podía dar. Tenía que soportar la compasión de los vecinos y las mofas de sus hermanas y sus compañeros. No podía asistir a fiestas nocturnas ni pasar la noche en casa de sus parientes porque mojaba la cama. El doctor le preguntó si habían llevado a ver otros médicos. Le contestó que había visto un montón, había tragado una tonelada de píldoras y de jarabes y nada de eso le ayudó. Le dijo que era igual que todos los demás médicos, que tampoco podía ayudarla. Pero el doctor agregó: tú sabes algo, aunque no lo sabes. Perdón, tú sabes algo aunque no sabes lo que sabes. No bien descubras qué es eso que ya sabes y no sabes que lo sabes, y podrás despertarte con la cama seca. Luego el doctor añadió: voy a hacerte una pregunta muy simple y quiero una respuesta muy simple. Si tú estuvieras sentada en el baño orinando y un hombre desconocido asomara la cabeza por la puerta, ¿qué harías? Me paralizaría, respondió. Exacto. Te paralizarías y pararías de orinar. Ahora sabes lo que ya sabías, pero no sabías que ya lo sabías. O sea, que puedes parar de orinar en cualquier momento, ante cualquier estímulo que a ti se te antoje. En realidad no necesitas que un desconocido asome la cabeza por la puerta del baño. Basta con que la idea de esto ocurra. Te pararías, te paralizarías y empezarías a orinar cuando él se fuera. Bien. Mantener la cama seca es una tarea ardua. Tal vez lo consigas por primera vez dentro de 2 semanas, pero tendrás que practicar mucho. Empezar a orinar y detenerte. Tal vez algunos días te olvides de practicar a empezar y detenerte. No importa. Tu cuerpo será bueno contigo. Siempre te dará nuevas oportunidades. Y algunos días tal vez estés demasiado ocupada como para practicar ese empezar y detenerse, pero no importa. Tu cuerpo te dará siempre nuevas oportunidades de empezar y detenerte. Me sorprendería muchísimo que dentro de 3 meses pudieras ya mantener permanentemente la cama seca. También me sorprendería que no pudieras mantener permanentemente la cama seca dentro de 6 meses. Y será mucho más fácil lograrlo una vez que lograrlo 2 veces seguidas. Y mucho más difícil todavía lograr 3 camas seguidas secas. Y más difícil todavía lograr 4 camas secas seguidas. Y a partir de ahí se vuelve más sencillo. Podrás tener 5 días, 6, 7, una semana de camas secas. Luego llegarás a saber que puedes tener una semana entera de camas secas, seguida de otra semana de camas secas. El doctor se tomó su tiempo con la niña, no tenía otra cosa que hacer. Pasó con ella 1 hora y media y luego se despidieron. Unas 2 semanas más tarde le trajo este regalo, una vaquita tejida de color púrpura. ¿Sabe qué color púrpura es el color violeta? El primer regalo que jamás había hecho, sabiendo que era capaz de mantener la cama seca. El doctor valoró este regalo y 6 meses después se quedaba a pasar la noche en casa de parientes, amigos, en fiestas nocturnas, en un hotel, porque es el paciente el que hace la terapia. No le pareció al doctor que la familia de esta niña necesitara terapia, por más que los padres estaban impacientes. Las hermanas le ponían apodos, los compañeros se burlaban de ella. Su sensación era que los padres tendrían que amoldarse a sus camas secas, y lo mismo sus hermanas, sus compañeros y sus vecinos. En verdad no se le ocurrió que hubiera ninguna manera de proceder con ellos. No creyó necesario expresarle nada al padre, a la madre, las hermanas o cualquier otra persona, ya que a la niña le había dicho lo que ella sabía, pero no sabía que lo sabía. Bueno, os voy a contar una anécdota del doctor Erickson, que es de cuando era joven. Bueno, os voy a contar 2 anécdotas. La primera, él vivía en la granja de sus padres. Eran granjeros. Como os he dicho, eran suecos. Tenían animales y cultivaban cereales. Y un día llegó un caballo blanco allí a la granja de sus padres. Entró por sorpresa. Erickson fue hacia el caballo, le acarició y se subió en él. Le puso en el camino y fue caminando por el camino.
Cuando el caballo se iba para los lados, con las bridas, Ericsson le ponía en el centro. Solo le dejaba salir a pastar cuando el caballo quería pastar un poco o a beber agua. El resto del tiempo lo llevaba por el centro del camino. Y el caballo iba siguiendo el camino, hasta que llegó a una granja. Y el dueño de la granja dice: «¡Madre mía, mi caballo! ¿Dónde lo ha encontrado usted?». Dice: «Perdone, yo no he encontrado su caballo. Ha sido su caballo el que ha encontrado su granja». Así era Ericsson. Cuando ya era más mayor, se metió a vender libros en una editorial. Esto antes de ser médico y antes de ser psiquiatra. Y casualmente en la editorial le dieron la zona rural. El pobre tenía que ir vendiendo libros por las granjas. Ya me contaréis, ¿qué granjero compra libros? Ninguno. Y llegó a una granja, a la primera que llegó, y había un granjero y dice: «Señor, traigo enciclopedias». Y dice: «¿Y tú a mí me ves con cara de comprarte enciclopedias?». Dice: «No, le veo con cara de rascar a los cochinos», porque estaba rascando a los cochinos. Hay una técnica de rascar a los cochinos. Y entonces se metió Ericsson dentro de la cochiquera y se puso a rascar los cochinos con el señor. Y le dijo: «Amigo, ¿tú sabes rascar los cochinos?». Dice: «Hombre, mi padre tiene cochinos». «¿Qué tienes que hacer para comer? ¿Tienes que irte o te puedes quedar?». Dice: «Hombre, si usted quiere me quedo». Y se quedó a comer con él. Cuando se fue, ese señor había comprado todas las enciclopedias que vendía. Así era Ericsson. Y ahora, por último, os voy a contar la última anécdota de Milton Erickson. Este capítulo está siendo largo, pero es que Ericsson se lo merece. Fue un día a verle una señora a su consulta. «Dígame usted qué le pasa». Y dice: «Pues, doctor, me pasa que vivo sola, mi madre se murió hace poco, me dejó su casa». «¿Y qué problema tiene usted?». Dice: «Pues que ya ve cómo voy, y va sucia, dejada, desaliñada, que no tengo ganas ni de vestirme, ni de bañarme, ni de peinarme, ni de nada». Y entonces le preguntaba: «¿Dónde trabaja usted?». Le dijo dónde trabajaba. Era una gran organización. «¿Y dígame usted qué hace en esa organización?». Pues le explicó que a media mañana iba a tomar un café. «Ah, muy bien, muy bien». A una cafetera de la organización. Y entonces le pregunta: «¿Hay algún hombre que le interese?». Dice: «Sí, pero no me hace ni caso». Dice: «¿Y de qué le conoce?». «Trabaja en el mismo sitio que yo». «Le conozco de verle tomar café a la misma hora que tomo yo café». «Ah, muy bien». El doctor se había fijado que ella, entre los dientes de adelante, tenía una gran separación. Y le dice: «Usted, explíqueme cómo es su baño». Dice: «Pues tengo el lavabo, la bañera, el váter, pero entre el lavabo y la bañera hay mucha distancia». Y dice: «Hombre, hay bastante. No hay mucha, pero hay bastante». «Muy bien, va usted a hacer una cosa que le voy a decir yo. Y esto hasta que usted tenga práctica. Va a ponerse agua en la boca y por esa hendidura que tiene usted entre los dientes la va a escupir hacia el lavabo». La otra no entendía nada de lo que le quería decir. «Cuando usted lo haya hecho, va a volver a hacerlo varias veces, hasta que pueda dar un paso hacia atrás y hacerlo desde el paso hacia atrás, 2 pasos hacia atrás y hacerlo desde ahí. Y cuando lo tenga hecho, vuelve usted a verme». Bueno, al cabo de los días, vuelve a verle. «Cuénteme». «Pues doctor, ya he hecho lo que usted me dijo. Ya he hecho el agua casi desde la bañera». «Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora le voy a dar una tarjeta para que vaya usted a una peluquería». Es la tarjeta de una peluquera, para que le pida hora
y vaya usted a arreglarse el cabello. Y le voy a dar otra tarjeta que es para que vaya usted a comprarse unos vestidos y se ponga guapa. Bueno, cuando lo haya hecho, vuelve usted a verme. Fue a la peluquería, fue a comprar los vestidos y volvió a verle. La vio guapa de verdad. Dice, ¿ha cambiado usted mucho? Dice, hombre, gracias a usted, doctor. Dice, bueno, pues ahora vamos a hacer lo fundamental. ¿Sigue usted practicando con el agua? Dice, sí, cada día. Muy bien. Explíqueme cómo es la máquina donde toman café. Pues le dijo que había una columna cerquita. Perfecto. Va a ir usted a tomar café. Se va a esconder detrás de la columna y va a esperar que venga su compañero, ese que le gusta. Y cuando él se saque el café, cuando lo tenga en la mano, le va a echar a usted el chorrito de agua como lo hacen en el lavabo. Que a él le llamará la atención. Y ya vendrá usted a verme. La pobre mujer no sabía ni lo que hacía. Estaba desconcertada. Y un día, al paso de 2 semanas más o menos, el doctor Erickson recibe una postal desde las Bahamas. Queridísimo doctor Erickson, mi marido y yo le enviamos nuestro más sincero agradecimiento. Y firmaba la señora. Eso era Erickson. Y hay muchísimas más anécdotas. Si alguien quiere el libro ese de Mi voz irá contigo, me lo podéis pedir, que lo tengo en PDF. Bueno, después de 22 minutos, gracias.